Hola, mi nombre es Pablo Escapelato. Vamos a hacer una suerte de introducción al problema de la resistencia antimicrobiana y vamos a hablar algunos aspectos de la magnitud del problema, así como de algunas estrategias para el control de la resistencia. Este es el temario que vamos a tratar. Lo primero que vamos a hablar, como les dije, son los aspectos generales. Si bien el descubrimiento de los antibióticos cambió la historia de muchas de las enfermedades infecciosas, en muy poco tiempo se conocieron mecanismos de resistencia a estos y a cada familia de antibióticos que se fueron descubriendo. Aunque este fenómeno tiene capital importancia entre las bacterias, otros seres vivos como los hongos, los parásitos, los virus y aún los insectos, vectores de enfermedades infecciosas como los triatominios, por ejemplo, generaron mecanismos de resistencia con trascendencia médica a cada uno de los agentes que se utilizaron o que se utilizan para combatirlos. El problema o el mecanismo por el cual esto aparece tiene que ver con que los microbios, los microorganismos, han acumulado a lo largo de su evolución cambios genéticos que le producen o le dan la ventaja adaptativa de adquirir mecanismos de resistencia. Estos mecanismos de resistencia están presentes, mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Estos mecanismos de resistencia están presentes en cepas minoritarias de las poblaciones bacterianas y cuando nosotros introducimos un agente que produce una presión de selección, cuáles son los antibióticos, nosotros matamos a las bacterias, a los microorganismos sensibles y emergen como cepas predominantes aquellas cepas resistentes que inicialmente eran raras. Este problema adquiere mayor complejidad cuando nos damos cuenta de que, que esta situación trasciende al individuo al que le estamos aplicando los microorganismos, toda vez que los microorganismos, perdón, los antimicrobianos, toda vez que eh, las bacterias digamos, transfieren o intercambian material genético y mecanismos de resistencia entre estas y bacterias de otras especies, del mismo modo en el que también ocurre esto con pequeñas cantidades de antimicrobianos que pueden portar o que podemos eliminar por los residuos locales digamos, o que puedan estar presentes en el medio ambiente que van seleccionando gérmenes resistentes más allá del uso en una persona. De la mano de esta resistencia que es creciente a lo largo de los años, tenemos la contrapartida aún más preocupante de que el uso, digamos, el desarrollo de drogas antimicrobianas ha decrecido claramente a lo largo de los años. Esto tiene que ver con una menor inversión de la industria farmacéutica en el desarrollo de moléculas antimicrobianas y tiene que ver con un desvío de la industria farmacéutica hacia el terreno de las enfermedades crónicas. El gráfico que está en la diapositiva nos lo permite ver claramente. A este problema en el cual, a esta situación en la cual juntamos la problemática de cepas, gérmenes que se hacen cada vez más resistentes con cada vez menos herramientas para tratarlos, tenemos el agregado de lo que produjo la pandemia, produciendo una aceleración importante en los tiempos en los que esperábamos las resistencias. De algún modo, las resistencias que se preveían que iban a ir aumentando, la pandemia nos la adelantó unos 10 años y esto tuvo que ver fundamentalmente con que utilizamos antimicrobianos de modo mucho más mano suelta, porque no teníamos formas de identificar claramente la infección por COVID y diferenciarla de infecciones bacterianas. Y esto, por otro lado, relajamos medidas de control de infecciones y vigilancias en los hospitales, con lo cual el combo que produjo la pandemia fue ciertamente muy problemático y nos llevó a una realidad acelerada, una realidad de resistencia acelerada.
Cuando tratamos de magnificar el impacto de la resistencia a los antimicrobianos, la primera forma que se nos ocurre es hacerlo mediante tratar de ponderar las muertes que producen que produce esta resistencia. Y vemos que la resistencia a los antimicrobianos produce más o menos unas 700.000 muertes al año en el mundo. Si pensamos que la enfermedad por VIH produce 680.000 muertes en el mundo, ciertamente estamos ante una situación muy, muy preocupante. Pero cuando nos ponemos a ver esta realidad de modo evolutiva, podemos ver, como nos dice la diapositiva en su parte inferior, que para el año 2050 se calcula, perdón, o se estima que la resistencia a los antimicrobianos va a producir unas 10 millones de muertes anuales. Esto ciertamente lo posiciona a esta problemática en un lugar muy, muy importante, al punto que se estima que será la principal causa de muerte, por encima de las infecciones, perdón, por encima de la enfermedad cardiovascular, por encima de los tumores e incluso por encima de los accidentes domésticos y de tránsito. ¿Cuáles son los factores que favorecen la resistencia a los antimicrobianos? Y estos fundamentalmente es el uso indebido y excesivo de los antimicrobianos, la falta de acceso al agua limpia, al saneamiento, a la higiene, tanto para las personas como por los animales. Sabemos que estas son medidas que disminuyen la cantidad de infecciones y claramente si tenemos menos infecciones, tenemos menos uso de antimicrobianos. Si tenemos menos uso de antimicrobianos, tenemos menos presión de selección. Si tenemos menos presión de selección, tenemos menos resistencia. Por lo tanto, evitar infecciones es ciertamente una forma de mejorar el fenómeno de la resistencia a los antimicrobianos. Medidas deficientes de prevención y control de las enfermedades y las infecciones en los centros de atención de salud y en las explotaciones agrícolas. Ya acabamos de decir la forma por la cual evitar infecciones termina redundando en disminuir el problema de la resistencia, el acceso deficiente a medicamentos, a vacunas, a los medios de diagnóstico correctos, buenos y de calidad. Claramente, si podemos diagnosticar mejor las infecciones y diferenciarlas de aquellos cuadros no producidos por bacterias, vamos a utilizar menos antimicrobianos y si usamos menos antimicrobianos tenemos menos fenómeno de resistencia. Hay claramente una falta de sensibilización y de conocimientos, en principio en la población médica, pero por sobre todas las cosas en la población general. Es una problemática que no existe en aquellas que se consideran, que la sociedad civil considera, y obviamente si no la considera la sociedad civil, menos la consideran las clases dirigenciales, por lo cual hay poca legislación, poca regulación y hay incumplimientos de esta. Cuando vemos el impacto económico que las resistencias producen, tanto desde el punto de vista de la mortalidad como de los gastos en salud que se incrementan por estas, así como por el impacto económico que produce tener afectados algunas producciones agrícolas o ganaderas, se estima que puede haber, en el mejor de los casos, para el año 2050, un 1% de la caída del Producto Bruto Interno Global, mundial. Y algo así, si pensáramos en un problema de máxima, un 3,8% de la caída del Producto Bruto Global. Si nosotros pensamos que la pandemia produjo algo así como un 3% de la caída del Producto Bruto Global a nivel mundial, nos vamos a, de algún modo, cuantificar cuál puede ser el impacto de esta problemática a largo plazo. Dijimos ya que saneamiento y prevención producen menos infecciones en la comunidad, prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud produce menos infecciones en el ámbito del cuidado de la salud. Estas dos cosas llevan al menor uso de antimicrobianos y a menor resistencia a los antimicrobianos. Del mismo modo en el que mejor manejo y diagnóstico de las infecciones y el acortamiento de los tiempos de tratamiento antimicrobiano también
llevan a menos uso innecesario de los antimicrobianos, con lo cual se disminuye o se impacta de este modo en la resistencia a los antimicrobianos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una salud? Y para pensar en esto tenemos que pensar en para qué se usan los antibióticos, para qué se usan los antimicrobianos. Estamos en un curso de médicos y a priori prácticamente toda la población va a decir que se utilizan para la profilaxis y el tratamiento de las infecciones en los humanos. Pero, digamos, debemos destacar que más del 50% y algunos escritos dicen que hasta el 70% de la producción anual de antimicrobianos en el mundo se emplea para fines distintos de la salud humana. Esto quiere decir, se emplea para la agricultura, se emplea para veterinaria, y esto es el uso en mascotas y el uso en el ganado, más allá de las mascotas. El 80% de los antimicrobianos que se utilizan en animales se utilizan para profilaxis y tratamiento y para promover el crecimiento de distintos animales, fundamentalmente de aves de corral. Esto tiene un gran impacto en la cadena alimentaria, porque el antimicrobiano que le doy a el animal que estoy intentando que engorde va a tener finalmente algún tipo va a poder ser trazado incluso hasta que llega en la cadena alimentaria a los humanos. En la piscicultura también se utilizan antimicrobianos, así que vemos que el problema es enormemente complejo, y si a esto le agregamos que los antimicrobianos que utilizamos terminan de algún modo en las aguas, terminan de algún modo en el suelo, terminan, insisto, complicando la cadena alimentaria, vemos cómo la salud de los humanos, de los animales y del medio ambiente terminan absolutamente entrelazadas, y surge este concepto de una salud que en el uso de antimicrobianos resulta absolutamente esencial. Tenemos que trabajar en el cuidado de los antimicrobianos en todas las áreas. Eh, Podemos graficar algunos abordajes que se llevaron a cabo. ¿Qué es lo que hay que hacer? La Organización Mundial de la Salud habla de un plan de acción global que consiste en mejorar la concientización y la comprensión respecto a la resistencia a los antimicrobianos en general, reforzar los conocimientos a través de la vigilancia y la investigación, reducir la incidencia de las infecciones, utilizar de forma óptima los agentes antimicrobianos, preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible que tenga en cuenta las necesidades de todos los países, aumentando la inversión en nuevos medicamentos, métodos de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones que permitan disminuir la utilización de antimicrobianos en el mundo. Esto que lanza la Organización Mundial de la Salud o que sugiere fue abordado por distintos estados a lo largo del mundo, y acá vemos cómo ya desde mediados de la década del 90 algunos estados fundamentalmente nórdicos y europeos tomaban el problema con seriedad y empezaban a trabajar en este punto. Eh, los países del tercer mundo fueron o somos más tardíos en entrar en esta forma de trabajo, si bien desde la Sociedad Argentina de Infectología, desde fines de la década del 90, principios de los 2000, estamos trabajando para tratar de concientizar en esto. Algunos ejemplos de abordaje: por ejemplo, un plan nacional multianual francés de principios de los 2000 trató de mejorar la utilización de antimicrobianos en la comunidad. Llevó a cabo la publicación de guías consensuadas, entrenó específicamente a los profesionales de la salud de tratamiento o de manejo de enfermedades ambulatorias, llevó a cabo monitoreo de las prescripciones y feedback. Esto quiere decir, le devolvían al médico que hacía la prescripción: che, ¿por qué estás usando esto? ¿Por qué no usaste esto otro? Pusieron y aumentaron la disponibilidad de test para el diagnóstico rápido de infecciones, llevaron a cabo redes de contacto y evacuación de consultas para prescripción de los antibióticos. De algún modo colocaron a conocedores o especialistas en uso de antimicrobianos, los colocaron en una suerte de guardia a la cual los prestadores
de salud primaria podían comunicarse y evacuar sus dudas de modo de indicar los antimicrobianos precisos. Con esto disminuyeron ciertamente de modo muy importante la utilización de antimicrobianos y mejoraron la resistencia. Un abordaje parecido se llevó a cabo en algunas comunidades españolas con medidas educativas y no restrictivas que consistieron en jornadas, en carteles informativos, en publicidad radial y televisiva, folletería, charlas en los centros de salud, tarjetas para que los médicos recuerden, los prescriptores recuerden cómo indicar mejor los antimicrobianos, etiquetas adhesivas para los antimicrobianos que se le expendían a los pacientes, porque un problema que tenemos ciertamente es que desde el mensaje que da el médico hasta la comprensión del paciente y la correcta toma de los antimicrobianos hay un enorme bache. Se diseñaron aplicaciones para monitorear el uso de estos y esta fue una campaña efectuada por un equipo multidisciplinario de farmacéuticos, pediatras, internistas y trabajadores de la atención primaria de la salud, dirigida a médicos, en este caso especialistas, y de la atención primaria, a enfermeros, a la farmacia y a la comunidad. Los datos a la derecha nos muestran cómo se disminuyó sensiblemente la utilización de antimicrobianos sin ninguna medida restrictiva en este punto. En contrapartida, tenemos experiencias como las que nos muestran las políticas chinas de fines de los 2000, de la primera década de los 2000, para la utilización de antimicrobianos. Ellos incorporaron, digamos, hicieron una política de acercamiento de las poblaciones rurales a la medicina tradicional. La mitad de la población china vive en áreas rurales, con lo cual incorporaron muy rápidamente una gran cantidad de potenciales utilizadores de antimicrobianos. Entonces, en el 2011 lanzaron una campaña para reorganizar el uso racional de los antibióticos. Esto implicó normas mandatorias, obligatorias de manejo de los antimicrobianos, se trazaron objetivos, se organizaron grupos de trabajo, task force, desarrollaron sistemas de auditoría, de inspección, se llevaron a cabo políticas incluso punitivas para quienes prescribían antimicrobianos en el ámbito de la salud, y se llevaron a cabo extensas políticas de promoción y de educación, con lo cual lograron una franca disminución de la utilización de antibióticos y con eso de la resistencia. Mucho más cercano a nosotros, en Chile, en octubre del 99, digamos, se dictó la primera legislación latinoamericana en restringir la venta de antibióticos. Esto fue una ordenanza del Ministerio de Salud y esto llevó y muy rápidamente a un impacto en la disminución de la utilización de los antibióticos, de determinados antibióticos en la práctica ambulatoria. Así que ciertamente en distintos lugares del mundo vemos distintas aproximaciones y no quiero dejar pasar la idea de la educación y la resistencia a los antimicrobianos. Tenemos que, y esta es una forma de ello, introducir la problemática en el pregrado de todas las carreras del ámbito de la salud, tanto médicas, paramédicas y más allá de la medicina veterinaria, incluso de la agroindustria. Debemos reforzar esto en el posgrado y debemos hacer una educación para la salud que creo yo que tiene que empezar mucho más temprano. Creo que esta problemática debe ser abordada desde la formación inicial. Y solo como ejemplo les muestro esta publicación que nos comunica una experiencia de enseñanza de el problema de la resistencia en el jardín de infantes, en la educación preescolar en Brasil. Por último, algunos aspectos regulatorios de la prescripción de los antimicrobianos en humanos en la Argentina. Y la verdad es que había preparado tres o cuatro diapositivas, era mucho más largo, pero de último momento tengo que decirles que el día de ayer fue aprobado finalmente por el Senado una ley para la utilización, para la prevención y control de la resistencia a los antimicrobianos.
Esta ley tiene como aspectos destacables que la venta de antimicrobianos deba ser bajo receta archivada, la prohibición de la publicidad de medicamentos cuyo integrante activo tenga actividad antimicrobiana sistémica. Hoy vemos en la Argentina propagandas televisivas que nos instan a utilizar fluconazol para algunas enfermedades, para fundamentalmente la candidiasis femenina de modo libre. La presentación farmacéutica debe tener concordancia con la dosis y duración del tratamiento. Esto lleva a que haya menos remanentes de comprimidos de antimicrobianos en los hogares que van a terminar produciendo residuos de antimicrobianos en el ambiente. Se dispondrá de la eliminación en forma gradual del uso de antimicrobianos como promotores del crecimiento en animales para el consumo humano. Establece fortalecer la vigilancia de la resistencia antimicrobiana a nivel nacional. Es bastante endeble, si bien hay muchísimos esfuerzos fundamentalmente por parte del Instituto Malbrán y el Instituto Nacional de Epidemiología, los datos son ciertamente pobres. Digamos, pretende promover la implementación de un programa de control de infecciones en todas las instituciones de salud, con la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Y la verdad es que esto es de enorme importancia, concientizar, informar y educar sobre la importancia e impacto de las infecciones asociadas al cuidado de la salud y de la resistencia antimicrobiana en la salud humana, animal y ambiental. Y por último, promover la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos con actividad antimicrobiana, así como de métodos para el diagnóstico. Así que celebramos enormemente esta nueva ley que ha sido recientemente sancionada en la Argentina. Debemos esperar la promulgación y finalmente que empiece a reglamentarse y utilizarse. Vimos una escena, una imagen bastante problemática y caótica de la resistencia a los antimicrobianos, que ciertamente nos preocupa, pero del mismo modo en el que Guernica produjo el caos que le permitió a Picasso hacer esa pintura, también el roble Euskadi siguió presente pese al bombardeo. Así que quiero de algún modo sembrar esta semilla de esperanza y de que tenemos que trabajar para poder de algún modo disminuir el impacto de esta verdadera pandemia que nos está aquejando y no tenemos ciertamente toda la conciencia. Muchas gracias.